It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and great food. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite grocery items delivered straight to you. Get ice cream, soda, and snacks from your favorite stores like Wegmans and CVS and make the most of every moment. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Bienvenidos a esta edición especial de verano de El Podcast de Hanna Fernández, un programa referente en bienestar, descanso y longevidad que te ofrece información rigurosa, invitados de excelencia y conversaciones que trascienden la moda y el algoritmo. Aquí hablamos de salud basada en ciencia. Aquí no se improvisa, se investiga, se contrasta y se reflexiona. Este verano quiero celebrar contigo estos años de camino con una serie especial de episodios recopilatorios con los momentos más potentes que he compartido a través del micro con expertos del mundo de la ciencia, la salud, la filosofía y el crecimiento personal. En las notas de cada episodio te dejaré los enlaces para que puedas escuchar las entrevistas completas y no te pierdas nada. En un tiempo que acelera, hacer pausa también es avanzar. Y en un mundo lleno de ruido, volver a escuchar es la mejor manera de aprender. Porque de eso va precisamente mi charla de hoy, de estar a solas y de descubrir el placer de estar con uno mismo. Como dice mi invitada, la vida va de ti y va de amar. Aprender a estar solo es regresar a ti. Silvia Congost, psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja, bienvenida a este podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias, Hanna. Silvia, hace un par de meses que has publicado el libro A Solas, Descubre el placer de estar contigo mismo, que es precisamente donde he tomado la idea para el título de este episodio. Vamos a empezar definiendo bien qué es la soledad, porque estar solo yo creo que no es lo mismo que sentirse, ¿verdad? Así es, hay una diferencia muy importante que todos deberíamos entender. Estar solo al final es estar contigo mismo, es aprender a compartir tiempo contigo, con las cosas que te gustan hacer, con tus cualidades, con aquello que te empuja, que te mueve. Y el problema viene cuando uno se siente solo, porque tú debes aprender a estar solo y estar bien. Pero ¿qué ocurre cuando es ese sentimiento que te lleva a conectar con que no eres importante para nadie, con que no hay nadie que piense en ti, con que no hay nadie que conecte con tu dolor, ¿no? Con eso que tú estás viviendo, que te entienda, que se ponga en tu lugar? Ahí es donde realmente duele esa experiencia de soledad. Pero al final debemos darnos cuenta de que no puede ser que no haya nadie que viva lo mismo que estamos viviendo nosotros, que no es cierto que no haya nadie que piense en nosotros o a quien le importemos. Tal vez no será una pareja en un momento determinado de nuestra vida, pero seguro que hay otras personas. Y si no las hay, como somos seres sociales, debemos buscar esos vínculos porque es una necesidad absoluta. Silvia, en la introducción del libro nos dices que aprender a estar solo es una asignatura que nunca se nombra. Yo creo que es una asignatura pendiente, igual que hablar de otros temas como la muerte, por ejemplo, porque son temas que realmente, que nos incomodan. ¿Por qué crees que hoy en día todavía en esta sociedad, que somos tan modernos como somos para algunas cosas, sigue estando mal visto o seguimos mirando pues un poco como con penita a esas personas que están solas? Bueno, si lo pensamos, mira, nuestra sociedad nos educa pensando o transmitiéndonos la idea de que seremos personas que habremos triunfado cuando consigamos una serie de éxitos en determinadas áreas. En el área física, de imagen, por ejemplo, debemos tratar de no envejecer, de no tener arrugas, de no engordar, etcétera. En el área económica también, si podemos llevar un nivel de vida determinado con unos lujos, etcétera, habremos triunfado, nos dice, y a nivel social, es decir, nos transmiten que seremos exitosos y triunfaremos cuando tengamos una familia, nos casemos, tengamos hijos, una casa, un perro, etcétera. Entonces, todos buscamos, sin darnos cuenta, ese modelo que se considera el ideal.
¿Y qué ocurre? Que cuando lo tenemos nos sentimos bien, sentimos que podemos salir a la calle orgullosos de quiénes somos y de dónde hemos llegado, pero ¿qué pasa cuando eso se rompe? ¿Qué pasa cuando perdemos esa estructura que teníamos montada? No estamos preparados y la sociedad no nos prepara para ese momento. Nos sentimos que hemos fracasado, que no lo hemos conseguido, que todo el mundo nos va a señalar, y eso es un peso muy importante que tenemos que cargar. Tú dices también en el libro que no nos gusta quedarnos solos porque en esos momentos pues pueden aflorar cosas, podemos ver, podemos sentir cosas que no nos gustan mucho. Y por eso pues buscamos distracciones rápidas, pues el móvil, o quedar por quedar, o irte de compras. ¿Qué es eso que qué es eso que nos podemos encontrar dentro y a lo que le tenemos tanto miedo? Claro, cuando uno se detiene y se mira, cuando uno se detiene y conecta con lo que siente de verdad, es cuando toma conciencia de qué es lo que está ocurriendo en su vida y, como dices, aquello que no le gusta tanto. Puede ser que nos demos cuenta de que estamos en una relación que no nos satisface, en verdad, que no es la persona que querríamos, que no nos trata bien o que no nos llena, ¿no?, lo suficiente. O puede ser que nos demos cuenta de que nuestra vida está formada por un día a día de ir a trabajar en un sitio en el que no nos sentimos realizados, o con unos compañeros que no nos hacen sentir bien, o que sentir simplemente que nuestra vida vemos que no va hacia ninguna parte que nos aporte o que nos mueva de verdad, que nos conecte con una realización. Podemos preguntarnos en esos momentos a solas de qué va mi vida, qué es lo importante para mí, y preguntarnos también, ¿estoy yendo en esa dirección? ¿Estoy viviendo lo que tiene sentido, lo que aporta significado para mí en los días que me quedan por vivir o no? Claro, todo eso son reflexiones que podemos hacer cuando estamos con nosotros mismos, cuando nos quedamos en silencio, cuando permitimos que la vida nos muestre eso que necesitamos ver, y a veces no es agradable porque implica tener que hacer cambios, ¿no? Cuando tú no lo ves, es como que aquello no existe. Y aunque notes un run run que se te va moviendo por dentro, una incomodidad, pero haces oídos sordos y vas tirando. Pero cuando te detienes y lo pones encima de la mesa, luego ya no puedes engañarte más. Luego tienes que hacer algo con ello porque si no, no vas a estar tranquilo. Silvia, ¿crees que la soledad, la que no es buscada, o sea, la no voluntaria, se debe también en cierta medida a que no sabemos relacionarnos con nosotros mismos y por tanto tampoco sabemos relacionarnos de forma sana con los demás? Claro, es que de entrada yo creo que la soledad no existe como tal. Es decir, cuando hablamos de soledad no voluntaria, fíjate que en la mayoría de ocasiones estamos hablando de quedarte sin pareja cuando uno no quiere, ser abandonado, ser rechazado por su pareja, porque a solas, en soledad total y absoluta, nunca estamos rodeados de gente, estamos rodeados de personas, y es importante que aprendamos a crear conexión con esas personas. Sí que es cierto, como decías, que las dificultades a la hora de relacionarnos con los demás pueden dificultar o pueden, valga la redundancia, de que creemos vínculos estrechos con esas personas y que podamos cubrir nuestras necesidades de amor y de conexión, que son tan importantes para sentirnos bien. Pero si detectamos que hay esas dificultades, hay que enfrentarse a ello, hay que aprender cómo trascenderlas para poder crear vínculos, porque esa es la clave absoluta. O sea, lo que es malo, más que la soledad, es el aislamiento. Cuando una persona se queda aislada, que eso pasa hoy en día con la gente mayor, por ejemplo, que tienen una dependencia física y no pueden ellos ir a ver a otras personas, dependen de que vayan a verles, eso sí que nos hace enfermar y está comprobado, ¿no? Aumenta el riesgo de enfermedades degenerativas o cardiovasculares. Eso es dañino y no es sano. Pero quedarnos a solas en determinados momentos es quedarnos con nosotros, y eso no deberíamos verlo nunca como algo negativo. Otra cosa, como te digo, es que después seamos menos sociables o seamos personas más tímidas, más introvertidas, tengamos más dificultades y estemos más cómodos sin relacionarnos, pero eso tarde o temprano nos va a pasar factura. Deberíamos aprender a gestionarlo. Precisamente hablando pues eso, el dedicar tiempo a estar con nosotros mismos o el dedicarnos tiempo a nosotros, aunque ahora hay una corriente muy importante que hay que prestarse atención a uno mismo, que la relación más importante es la que tienes contigo mismo, se sigue viendo de forma egoísta, ¿no? Cuando te dedicas tiempo a ti. Sí, pero eso también tendríamos que hacer nosotros para que cambiara, ¿eh? Porque
lo ves de forma egoísta, pero si uno permite que las otras personas las señalen y le vean así, de alguna forma seguimos perpetuando eso, pero si todos lo hiciéramos, si todos tuviéramos esa parcela y nos diéramos cuenta de lo importante que es cultivar esos espacios, eso sin duda iría cambiando. Y aparte yo creo que las personas que lo ven egoísta son las personas que no se atreven a enfrentarse a sus propios espacios de soledad, ¿eh? Es muy fácil criticar y señalar con el dedo, pero es lo que dicen, cuando tú señalas con un dedo hay 3 dedos que te señalan a ti, entonces empecemos por nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué critico eso? ¿Por qué lo juzgo? ¿Por qué no me gusta? ¿Cómo lo viviría yo? Tal vez me gustaría vivir eso, tal vez me gustaría ser capaz de enfrentarme a esto, a mí, y no me atrevo, o tal vez porque tengo un día a día que no sé manejar de otra forma, no, me veo muy difícil o es muy difícil para mí crear esos espacios. Uh-huh. Una de las consecuencias precisamente de no saber estar solo es que a veces podemos crear dependencias, especialmente dependencias emocionales, ya no solo con una pareja, también con un familiar, con amistades, de tal forma que esa persona se convierte en el centro o en el eje de nuestra vida y si esa persona, por el motivo que sea falta, de repente sientes un vacío como si te hubieran cortado un brazo. ¿Cómo podemos hacer para no caer en esa dependencia y qué tipo de persona es más propensa a caer en este tipo de dependencia emocional? Claro, la dependencia emocional para mí es uno de los problemas principales que nos llevan a sufrir a la mayoría de personas hoy en día y efectivamente, como dices, hay más facilidad de quedar atrapados en una dependencia emocional cuando tú no te atreves a estar contigo o cuando te es muy difícil mantener esos espacios de soledad o estar sin pareja, ¿no? Porque al final la mayor parte de las veces creamos dependencia con nuestra pareja, aunque puede ser con otras personas. Entonces, para mí lo más importante para evitarlo es aprender a estar sin pareja, es decir, permitirnos espacios cuando acaba una relación en los que no nos implicamos emocionalmente con nadie más. Hay muchas personas que salen de una relación y antes de recuperarse ya están implicadas en otra, ¿no? Y van encadenando así. Y de esa forma sigues perpetuando ese miedo a la soledad. Es decir, ves ese miedo a quedarte sin pareja como un pozo oscuro en el que no quieres caer y te sigue generando pánico. Entonces, al quedarte sin pareja es como, socorro, estoy en peligro, puedo caer otra vez ahí, entonces tengo que agarrarme donde sea. En cambio, cuando tú trasciendes eso y te enfrentas a ese miedo y te demuestras a ti mismo que puedes estar sin pareja y estar bien, que puedes alcanzar incluso placer, del placer de no tener que dar explicaciones a nadie, de organizar tu vida como tú quieras, de tener tu casa como tú quieras, de entrar, salir, que sea como ese oasis de paz, ese espacio en el que conectas contigo. Cuando consigues eso, es cuando después puede que empieces otra relación en el futuro, pero si empiezas a detectar cosas o detalles que te indican que eso no es lo que tú quieres o que empeoran tu estado emocional y psicológico, dirás no gracias y volverás a tu espacio de soledad otra vez, porque sabrás que ahí estás bien. Y estar con alguien tiene que ser, por lo menos como mínimo, mejorar ese bienestar que tú has alcanzado contigo. Y ¿cuáles son? Porque, bueno, aparte de los condicionantes sociales, que también es un punto importante de presión, ¿qué carencias tienen las personas que generan este tipo de dependencias emocionales? Claro, hay personas que las acaban generando por una falta de autoestima, que es muy clara. Es decir, cuando tú sientes que no eres suficientemente valioso, que no eres importante, que no eres capaz, que no eres guapo o guapa, inteligente, etcétera, y tienes carencias que para ti son relevantes, conectas con el miedo de no encontrar a nadie que te elija, no encontrar a nadie que quiera estar contigo, que quiera compartir su vida contigo. Entonces, a la que viene alguien y se fija en ti, te dice 4 cosas bonitas, es como, menos mal, ¿no? Menos mal que esta persona me va a sacar de aquí, ya me va bien, me va perfecto. Entonces, entramos y empezamos a generar una dinámica en la que nos obsesionamos por no perder esa persona, para que esa persona no nos deje, ¿no? Entonces, para no fallarle. Y aquí corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos por satisfacer a la otra persona, no decepcionar, no enfadar, etcétera. Acabamos muchas veces tolerando cosas que no deberíamos tolerar y perdiendo la conciencia de dónde están nuestros límites. Y hay otros casos que puede ser que sean personas que sí que tienen una buena autoestima, pero si te encuentras o te cruzas con un perfil más de psicópata, un perfil más tóxico, de esas personas sabes que te dan una de cal y una de arena, que hoy te dicen todo cosas bonitas y luego están 3 días sin hablarte o que
te dicen algo que te quedas ahí traspuesto, que no entiendes qué pasa, y te generan ese punto de inseguridad interna que poco a poco va haciendo esto que tu autoestima se destruya, aunque puede ser que al principio la tuvieras bien. Justamente hablando de este tema está el caso contrario, que es pues precisamente sobre todo por los convencionalismos sociales, porque cuando, seamos realistas, cuando uno llega a cierta edad y está sin pareja conocida o no está casado o no tiene una familia, pues está la visión del pobrecito que está solo, o está la visión del algo tendrá para estar sola. Y esto lo hemos oído todos. Y lo que puede llevar a esas personas, o sea, esto puede llevar a esas personas a decir, pues me conformo con lo primero que aparezca, ¿no? Incluso sabemos en cultura, no sé si es China o Japón, que hay como parejas de alquiler para aparentar. ¿Cómo puede uno que se encuentra en esa situación y que lo mismo está así porque lo ha elegido, porque cómo se enfrenta uno a esos comentarios, a esos convencionalismos, a esas miradas, a ese algo tendrá? Claro, esa es una pregunta que me hacen muchas veces. Yo creo que al final eso está en trabajarlo uno mismo, ¿no? El ser capaz de valorar los aspectos positivos de esa elección que ha hecho, y también darnos cuenta de que muchas veces esos comentarios van o vienen de personas que son profundamente infelices en sus relaciones, que al final es más un punto ahí de envidia y de porque te ven a ti libre y que haces lo que quieres y que no estás encadenado a nadie, cuando ellos o ellas se sienten así en realidad. Entonces yo creo que es importante que cada uno que vive eso haga un proceso para tratar de aceptarse a sí mismo y de conectar mucho con todos los aspectos positivos que esa situación que ha elegido conllevan, ¿no? Porque tiene muchísimos aspectos positivos. Aparte, si eres una persona mínimamente sociable que has elegido esta opción de momento, que no quiere decir que en un futuro no encuentres a alguien y te enamores y quieras tener la relación, pero si la has elegido y tienes tu red social, tienes las personas que están en una situación parecida a la tuya para quedar, con quienes conectas, con quienes compartes aquello que te importa, pues es una de las formas o las fórmulas, mejor dicho, más satisfactorias. Claro, aquellos que están en una relación y están bien y también sienten que la otra persona es su mejor amigo o amiga y que aparte comparten diferentes áreas, es fantástico, pero debemos ir normalizando y entendiendo que estar sin pareja, aunque sea durante un periodo de nuestra vida, es una opción más y es igual de importante que cualquier otra. Porque de hecho, bueno, en el caso contrario de una persona que ha tenido parejas durante pues muchos años y de repente se encuentra sin pareja, lo mismo en esos momentos cuando empieza a fallar la autoestima, ¿no? Cuando, pues eso, te plantas con 40 y dices, jolín, ahora estoy sola. Claro, pero porque nos han educado de esa forma y porque nos cuesta normalizar eso, ¿no? Estar sin pareja durante un tiempo determinado. Claro, al final, si es alguien que ya lleva mucho tiempo, como si es alguien que lleva poco, se trata de, pues eso, de conectar con los aspectos positivos de esa situación y de darnos cuenta de que es igual, o sea, no es que sea malo estar sin pareja ni que la situación ideal sea estar en pareja, eso es lo que deberíamos cambiar. La situación ideal es aquella en la que tú te sientas cómodo y sobre todo es la que puedes sentir cuando aceptas lo que la vida te trae en ese momento. Puede ser que tú en una etapa determinada durante un tiempo largo o corto estés sin pareja, pero luchar contra eso, cuando eso es lo que estás teniendo, es una tarea que nos lleva siempre a acabar sufriendo, que nos puede poner en peligro porque podemos engancharnos a la primera persona que nos diga algo o vivir siempre con ese sentimiento de frustración. Hay muchas personas, sobre todo mujeres, por lo que vemos en la consulta, que viven con un sentimiento de desesperación por no tener pareja, que yo siempre digo que eso tengo comprobadísimo que se transmite. O sea, es como que sales a la calle con un cartel de estoy desesperada. Entonces, claro, son las que te dicen después, es que solo encuentro hombres que no buscan nada más que aquí te pillo, aquí te mato, que algo rápido, que luego desaparecen. Ya, pero es que si vas con ese cartel, buscan algo fácil. Entonces atraes los que buscan esos perfiles, que no les cueste mucho. Pero si aprendiéramos porque tú puedes decir, me gustaría más estar en pareja, pero bueno, pero estoy bien y ya está, ya saldrá cuando tenga que salir. O sea, no estar cerrado a conocer gente, a ir a sitios sociales en los que puedas interactuar y demás, pero vivirlo de forma tranquila y sin olvidar
que tú tienes también, cuando te presenten a alguien que de entrada te guste, tienes que elegir si esa persona encaja o no, que no vale la primera persona que te diga cosas. No. Luego tienes que conocer a esa persona y puede ser que cuando lleves X meses y la conozcas bien, te des cuenta que no encaja y luego tendrás que decir que no, que esta es otra dificultad. Precisamente hablando de las mujeres, yo creo que otro convencionalismo social o otro freno con el que se puede encontrar una mujer que libremente decide estar sin pareja o que acepta que en ese momento de su vida está sin pareja, pero claro, una cosa es estar sin pareja y otra, por ejemplo, es no tener parejas para tener solamente relaciones sexuales, o sea, puramente una relación sexual. Y ahí entra pues todo esto que traemos cultural, religioso, etcétera, de esta es una fresca, porque solo quiere esto, ¿no? También hay que luchar contra eso. Totalmente. Es que hay que luchar contra todo lo que no sea la familia, aquello que nos ha transmitido la Iglesia, ¿no? Toda esa parte de todo lo que salga de ahí hay que luchar. Cada vez, debemos decir que se va normalizando muchos otros formatos, pero ese pesa aún muchísimo encima nuestro y bueno, poco a poco cada vez más las mujeres lo vamos cambiando, ¿no? y nos vamos enfrentando a ello, pero sin duda pesa y pesa mucho. Y debemos entender también que al final hay tantos modelos de relación o de posiciones que queramos adoptar como personas se sientan cómodas en ellas. Y no hay un modelo correcto, un modelo incorrecto. Igual que las relaciones, pues tenemos que verlo como partes de nuestra vida que tienen una duración determinada y sí, bueno, puede haber a quien le dura toda la vida, mejor o peor, pero si no, debemos entender que siempre acaban, más tarde o más temprano. Y eso hay que normalizarlo. Pues también habrá que normalizar diferentes formatos de relaciones. No se me ocurre mejor invitada que Marta Romo, empresaria, conferenciante y coach con más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo. Licenciada en Pedagogía, máster en Dirección de Recursos Humanos y en Neuropsicoeducación, se ha especializado en neurociencia aplicada al liderazgo y la creatividad. Es profesora en distintas universidades y autora de varios libros, entre ellos Entrena tu cerebro, uno de mis libros de cabecera. Bienvenida, Marta, y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Pues muchas gracias, Hanna, a ti. Estaba deseando ya hablar contigo y compartir este ratito. Más ganas tenía yo porque además te estaba diciendo que es el último episodio de 2023 y además es el episodio número 200 del podcast, que ya es todo un logro llegar al episodio número 200. ¡Guau! Madre mía, qué pasada. Pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Yo tengo en la cabeza como demasiadas cosas que te quiero preguntar, así que voy a ver si consigo ordenarme. Pero quiero empezar haciendo una alusión a tu libro, a Entrena tu cerebro. Y de hecho tú comienzas el libro diciendo, si ponemos nuestro cerebro a punto, todo lo demás también lo hace. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué relación hay o cómo es de importante la relación que hay entre cerebro y bienestar? Entre neurociencia y bienestar, porque yo veo un poco en el contexto actual es como que la neurociencia va por un lado como todo científico, todo eso es como ciencia, todo empírico, y el bienestar es algo como, ¿no? Como algo más holístico, más de gente así como hierbas, y no, o sea, tiene mucho que ver una cosa con otra. Entonces, ¿qué relación hay entre nuestro cerebro y la salud de nuestro cerebro y el bienestar? Bueno, está totalmente vinculado. De hecho, al final, bueno, por eso a mí me gusta mucho hablar de lo que es neurociencia aplicada. Entonces, cómo aplicamos todo ese conjunto de descubrimientos y de sabiduría, ¿no? desde la ciencia, pues a la vida cotidiana. Y en este caso, pues al bienestar. Pero es que en la neurociencia se puede aplicar un montón de cosas, ¿no? Y al final el cerebro... durante mucho tiempo se ha pensado que es un órgano que, pues muy especial, ¿no? El director de orquesta de nuestro cuerpo, efectivamente. Pero el cerebro ahora, desde hace no mucho tiempo, sabemos que está íntimamente conectado con el corazón, con el intestino, todo ese eje. Y nuestro cerebro necesita saber cómo está nuestro cuerpo todo el tiempo. Entonces hay una conexión muy grande con lo que nuestro cerebro, o sea, ese sentido de la propiocepción, que es uno de los sentidos, más allá de los 5 sentidos, que nos está constantemente dando información sobre nosotros mismos, sobre cómo está nuestro cuerpo, incluso nuestra postura corporal está siendo interpretada por nuestro cerebro. Entonces, el cerebro es el que va a interpretar cómo estamos, ¿no? Por tanto, conocer también qué necesita todo
ese sistema de células que está por todo el cuerpo, ¿no? de neuronas, ¿no? que es todo el sistema nervioso, nos va a ayudar a estar mejor. Y luego toda la parte que hay vinculada con la mente, ¿no? Porque cuando hablamos de cerebro no podemos dejar de hablar también de la mente, ¿no? Pues está también íntimamente relacionada con el bienestar, porque podemos tener una enfermedad, podemos tener acontecimientos vitales complejos, problemas de trabajo, de pareja, etcétera, etcétera. Pero si somos capaces de liderar nuestra mente, de que nuestra mente acompañe nuestra vida, interpretar las cosas de una manera en su justa medida, ¿no? Aprender a regular nuestras emociones, que todo se hace desde este lugar, ¿no? de cómo es nuestra mentalidad, pues vamos a tener muchísimo más bienestar, ¿no? Entonces, no solo por el tema físico, sino más allá de esto, nuestra propia mentalidad, ¿no? Nos va a condicionar muchísimo ese bienestar que todos buscamos. Tienes una frase en el libro que yo te la copio mucho, la verdad. En todas las charlas que doy siempre la digo, y es que nuestro cerebro no está preparado para la vida moderna. Entonces, ¿cómo es esa vida moderna para la que no estamos preparados? Porque digo yo, si la hemos diseñado nosotros, pues no estamos preparados. Entonces, ¿cuáles son los peligros de la vida moderna? Y luego, ¿para qué está entonces preparado el cerebro? Sí, bueno, ahí a mí me gusta mucho decir que nuestro cerebro no está preparado para la felicidad. Para la felicidad hay que hacer un esfuerzo, o sea, no está programado, perdón, o sea, como que no es algo automático, hay que hacer un esfuerzo. Estamos programados más para todo lo que tiene que ver con la supervivencia, que es todo lo automático, ¿no? Entonces, claro, en nuestra propia supervivencia como especie, es cierto que bueno, pues que hemos estado expuestos durante, bueno, pues toda nuestra historia a un montón de acontecimientos muy fuertes como humanos, ¿no? Pero el problema que tenemos ahora, o sea, la vida moderna, tiene una complejidad que a día de hoy algunos hablan del mundo VUCA, otros hablan de Bunny, ahora se habla más de Bunny, ¿no? Que, pues mira, Bunny son VUCA sí, VUCA, no, bueno, VUCA se empezó a utilizar en bueno, pues la pandemia, incluso un poquito antes, ¿no? Que se hablaba que era un entorno volátil, incierto, bueno, un mundo, una manera de definir el mundo de una determinada manera. Pero ahora ya se habla de Bunny, que Bunny es todavía más fuerte porque te viene a decir que la nueva normalidad es B, la B es de brittle, de frágil, quebradizo, o sea, estamos viviendo en un mundo muy quebradizo, muy frágil, ansioso, la A de ansioso. O sea, fíjate que se ha introducido la ansiedad como parte de la nueva normalidad. Entonces, hay personas que ya no hablan de crisis, sino de policrisis. O sea, todo es crisis, la crisis climática alimentaria. O sea, todo el tiempo hay crisis. Y para esto es para lo que no estamos preparados, para esa crisis constante, para ese estado de alerta constante. O sea, nosotros estamos preparados para la incertidumbre, para el estrés, pero en momentos determinados, no como constante. Y ese es el problema. Ahí es donde yo creo que como especie nos estamos quebrando, o sea, hemos sido o somos nuestro propio enemigo, ¿no? Con la configuración de esta normalidad que estamos generando entre todos, con la hiperconexión con los dispositivos, todo esto que hace que estemos en ese estado de alerta permanente, esto es lo que nos daña y para lo que no estamos hechos. Claro, es que además es una alerta que es 99%, corrígeme si me equivoco, de un estado de alerta mental. Porque claro, si fuera un estado de alerta físico de, pues eso, cuando estamos en las cavernas, corro porque viene el león, corro porque viene el de la otra tribu que me quiere robar a la mujer o a los niños. Pero claro, ahora todas esas crisis están en nuestra cabeza. Entonces, no, es todo un proceso fisiológico para hacer frente a una crisis que requeriría de una acción física, por así decir, pero afrontamos esa crisis bien sentaditos, todo el día bien sentados. Todo el tiempo. De hecho, fíjate, no hay que irse tan lejos porque nuestros abuelos vivieron hambrunas, vivieron situaciones de enfermedad que hoy en día, o sea, hoy tenemos mucho bienestar aparente en ese sentido, mucha comodidad, mejor dicho, y como tú bien decías, esas crisis las vivimos sentados en una silla o en un sillón y en nuestra propia cabeza, ¿no? Entonces yo creo que tenemos todo un desafío ahora para de alguna manera protegernos mentalmente de todo este mundo, de toda esta nueva normalidad y que parece que va, este es el camino ahora mismo, porque si no yo creo que
todo esto que estamos viviendo ahora, de estos datos escalofriantes, ¿no? Con los índices de suicidio, con enfermedades mentales, hay muchísima soledad, mucha ansiedad, muchos miedos. Fíjate, yo en 22 años de profesión, yo trabajo con grandes empresas, pues llevamos 3 años, justo desde poco después de la pandemia y durante la pandemia, que las empresas nos piden ayuda en temas de de salud mental. Y es la primera vez en 23 años. O sea, porque está siendo un tema alarmante. O sea, y claro, lo que viene es mucho peor, ¿no? Que estaba pensando y dices, digamos que estamos preparados para vivir en esa incertidumbre y no tanto para vivir en la comodidad y en el confort, entendiéndolo no solo confort físico, sino confort de seguridad, estabilidad, etcétera. Pero claro, lo que se habla de las generaciones que vienen es realmente preocupante, porque es uno de los grandes problemas que no les estamos enseñando a manejarse en momentos de incertidumbre, cuando la incertidumbre realmente es el estado natural. Porque yo cuando salga ahora de aquí de grabar, no sé qué me espera afuera. Claro, efectivamente. Y bueno, y este contexto, como tú bien dices, ¿no? que estamos inculcando o en el que estamos metiendo a nuestros hijos, a nuestros chavales, a los jóvenes, a los niños, es un contexto de comodidad muy mal entendido, que al final hace precisamente personas frágiles, personas con dificultad para gestionar la frustración, con una impaciencia tremenda. Y esto es no prepararles para la vida. O sea, al final sabemos que el ser humano, aparte de homeostasis, o sea, de lograr un equilibrio, necesita alostasis. O sea, necesitamos también, dentro de esa comodidad, ciertos momentos donde tengamos que superarnos, que enfrentar determinados desafíos o incluso sufrimiento. O sea, el sufrimiento es inherente a la vida y el sufrimiento muchas veces puede dar hasta sentido a la vida. Nos puede ayudar a ponderar, a priorizar, a valorar muchísimas cosas, a hacernos más fuertes, a focalizarnos, a dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, yo creo que es importante que nos cuestionemos esta malentendida comodidad que todos buscamos y que estamos ofreciendo a las futuras generaciones, que no les estamos ayudando realmente. Me decía el profesor Juan Antonio Madrid, que es un cronobiólogo, es una eminencia, y él me decía que la salud óptima la conseguimos cuando estamos expuestos al contraste, y contraste en todos los sentidos. Frío, calor, ayuno, ingesta, felicidad, sufrimiento, por supuesto, descanso, actividad. Pero claro, si lo piensas, nuestras vidas están diseñadas para que estemos en condiciones homogéneas. Todos los días del año, todas las horas del día, en todos los sentidos. Es que es eso, es ese mundo que estamos diseñando que es contrario al diseño humano. Uh-huh. Sí, incluso lo que decíamos antes, la crisis constante. Uh-huh. Efectivamente. Hablas en el libro de 3 variables que necesitamos en nuestro día a día para mantener nuestro estado de bienestar, que son sueño de calidad, estrés moderado y emociones positivas. Entonces vamos a desgranar los 3. Vamos primero con el sueño, porque este podcast hablamos mucho de sueño, así que vamos primero con ese sueño de calidad. Como aquí hemos hablado mucho de sueño, pues te voy a pedir que enfoquemos la importancia que tiene el sueño en ese ámbito de expertise que tienes tú, que es con las empresas. O sea, ¿qué importancia tiene el sueño? Porque ya hemos hablado infinitas veces de lo importante que es para la salud en general. Pero en tu práctica, con la experiencia que tú tienes, ¿cómo ves cómo afecta esa privación de sueño o esa gente que duerme mal? Sí, diciéndolo rápido. En el ámbito laboral, a su capacidad de empatía, a su capacidad de liderar equipos, porque tú también trabajas con directivos, con ejecutivos, y que tienen que liderar equipos muy grandes y necesitan dormir para poder manejarse con personas y con equipos muy, muy heterogéneos. Pues eso, a la empatía, a la resolución de conflictos, a la capacidad de reacción, a la toma de decisiones. ¿Cómo nos afecta el sueño en esa parte de productividad laboral? Bueno, fíjate, yo cuando escribí el libro de Entrena tu cerebro fue en el año 2007-2008, que por aquel entonces no se hablaba tanto de sueño como ahora. Y menos en el mundo empresarial y en el mundo de la productividad. Se podía hablar en términos de salud o en el mundo
infantil, pero en el mundo adulto y el mundo laboral yo era un poco un bicho raro cuando hablaba de esto en las conferencias, ¿no? Y yo siempre decía, y sigo manteniendo, porque además es que lo vivo en la práctica, ¿no? En mi trabajo, cuando trabajo con directivos y directivas, y es que es la base de todo. O sea, a mí es que no, si eso no está bien, yo no puedo poner el foco en otras cosas, no quiero trabajar más. Para mí siempre en un acompañamiento individual, cuando hablo con una persona, siempre empiezo por ahí. ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo es tu higiene del sueño? ¿Cómo duermes? ¿Y cómo estás cuando estás en vigilia? ¿Tienes estados de adormecimiento o no? Y entonces para mí es muy importante que entiendan que esta es la base de todo, porque por mucho que mediten, que coman súper bien, que hagan deporte, si no duermen bien la noche anterior, su fuerza de voluntad va a estar debilitada, la toma de decisiones va a estar mermada, y hay un área concreta al cerebro súper importante para los líderes que tiene que ver con la cognición social, que está demostrado que cuando hay privación de sueño, este área se debilita. Y en la cognición social tenemos todo lo que tiene que ver con la empatía, con la interacción con otros, con las habilidades conversacionales. ¿Cómo converso contigo? Sabemos que cuando tú has dormido mal, vas a tener peor acceso a tu propio lenguaje y entonces vas a utilizar palabras que van a caer más, van a tener más que ver con los sesgos cognitivos, es decir, generalizaciones, etiquetaciones, vas a tender a juzgar más al otro. Y todo esto porque por la noche tu cerebro no ha podido ponerse a punto para dar tu mejor versión al día siguiente, ¿no? Entonces yo siempre digo, que lo explico en el libro, que el día comienza la noche anterior, que es cuando el reloj se pone a cero. Las 12 de la noche son las 00, ¿no? Y ahí es cuando empieza el día siguiente. Entonces, si tú quieres tener un buen día en términos de productividad, de liderazgo, en todos los sentidos, tienes que cuidar la entrada a la cama. Como es esa noche anterior, ¿no? Y ya te digo que para mí es la base y en el trabajo diario puedo ver muchísimas veces cómo hay directivos que, porque además es una cosa curiosa, ¿no? Muchas veces no duermes bien y al día siguiente no rindes bien, no te relacionas bien, no lideras bien, etcétera, etcétera, estás a medio gas, aparte físicamente no te sientes bien. Puedes empezar a interpretar incluso acontecimientos vitales, relacionales, de una manera más negativa. O sea, la privación del sueño también contribuye a que tengamos una interpretación negativa y sesgada de la realidad. Por tanto, esto va a generar una preocupación en ti que va a hacer que duermas peor también esa noche, que tengas más rumiación, etcétera. Entonces, el tema del sueño, ese ciclo es un ciclo virtuosísimo o viciosísimo. Y para mí ya te digo que es la base, o sea que es que hay que entrar primero por ahí para hablar luego de rendimiento, de productividad, de liderazgo. Si no, no podemos elevar la calidad directiva. Tenemos que empezar por esa base, ¿no? Y hoy en día esto está mucho más aceptado, se habla mucho más, la gente está más concienciada, pero ya te digo, yo cuando empecé con todo este tema es que era... me miraban como diciendo, ¿pero qué me estás contando? O sea, que estamos haciendo coaching ejecutivo, ¿sabes? Bueno, es que la cultura empresarial que sigue existiendo sí. hoy en día, porque aunque se habla mucho de sueño, todavía queda mucho por hacer en este sentido, la cultura empresarial sigue asociando a alguien que no duerme porque está trabajando mucho y entonces es una persona de éxito. Esto sigue siendo una correlación causa-efecto y cuesta mucho, a mí me cuesta mucho hacer entender que es al contrario, que si esa persona que es tan exitosa durmiera, sería mucho más exitosa. O sea, el coste de oportunidad ahí es tremendo. Pero es que hay muchas falsas ideas o vinculaciones que hacemos, como acabas de decir tú, ¿no? O muchas veces pensamos que por estar haciendo más cosas somos más productivos, mejores, vamos a tener una imagen mejor de cara a los demás. Yo esto lo he vivido. Yo he vivido muchos momentos en mi vida en donde me preguntaban qué tal y mi respuesta siempre era súper bien, haciendo un montón de cosas y este proyecto y el otro y he montado otra empresa y no sé qué. Y yo misma luego me he dado cuenta de decir, ¿esto qué es? ¿Sabes? Este es el éxito, ¿no? Y hoy en día, y además esto es una cosa que ahora trabajo muchísimo con directivos y directivas, tiene que ver con, o sea, para mí la clave del éxito es la sustracción, o sea, restar, quitar cosas, menos, porque ahí es donde puedes tener presencia, ahí es donde puedes estar 100% en lo que haces. Cuando tenemos tantas cosas en el que hacer, al final tenemos en nuestra cabeza una saturación tan grande de pendientes que no puedes estar aquí, ¿no? Totalmente. Y entonces,
para mí también una manera de elevar ese liderazgo y esa calidad ejecutiva y esa presencia es empezar a indagar en aquellas cosas que forman parte de tu día a día y que realmente no aportan valor. Pero es que son muchísimas cosas, empezando por reuniones a las que asistimos, en las que vamos pues porque nos han convocado. Pero dices, bueno, ¿yo aquí qué aporto? ¿Tengo que tomar alguna decisión? Entonces, todas esas puedes perfectamente sustraerlas de tu tiempo, ¿no? de tu día a día. Un montón de mails también que enviamos para dejar constancia de, o sea, un poco por salvaguardarnos, ¿no? Por protegernos, para no equivocarnos. Bueno, un montón de cosas que hacemos en el día a día, que a veces las hacemos por nuestra propia necesidad de control, de perfeccionismo, pero que realmente, si dejaras de hacerlo, no cambian nada. Y cuando tú analizas esto de verdad, o sea, con una agenda delante, hay muchas cosas así. Y entonces empiezas a dejar tiempo para lo que yo llamo, ahora que estamos hablando también de líderes, de liderazgo, tener una agenda de liderazgo. Tener una agenda de liderazgo quiere decir que tengas tiempo para ti como líder, para pensar, para planificar, para la visión, para la estrategia, para el propósito, para tu propio autocuidado, para preparar tus conversaciones, pero que también tengas tiempo para el equipo. Porque yo me encuentro con muchos directivos y directivas que me dicen, no, para mí mi equipo es lo más importante, las personas lo primero. Digo, a ver, enséñame tu agenda. No están, solo está el cliente y no están. Y esto también es aplicable, o sea, yo no tengo equipo, yo soy autónoma, trabajo por mi cuenta, pero desde que he empezado a hacer esto, de todas las semanas o antes de que comience la semana, dedico un rato a desde fuera, porque luego es verdad que cuando empieza la semana, yo es que honestamente intento planificar mucho, pero yo ya no sé qué metida. va a pasar cada día. O sea, claro. Sí que tengo 2 o 3 cosas fijas, pero luego es pues a verlas venir, porque es un poco la forma de trabajar que tengo y es como funciona también mi sector y bueno, pues ya estoy hecha esto y ya está. Pero es súper importante lo que tú decías, el tener un momento de ver desde fuera con perspectiva para poder organizar tu tiempo y que no te arrastre toda la vorágine de pues problemas, de fuegos que surgen así, porque sí, lo urgente que va surgiendo. Exacto, sí. Y no vivir en esa constante urgencia que no te permite centrarte, pues en el caso del que es líder de equipo, en centrarse en su equipo o en poder planificar. O sea, claro, ha habido un momento que es que iba como tan al día que no podía planificar nada. O sea, con el podcast mismo es que iba como a matacaballo y digo, espérate, relaja, sosiega un poco, planifica y luego ejecutas, porque claro. si no es lo que decíamos al principio, vivir constantemente en la alerta. Eso es. Pero fíjate, también es posible, porque hay veces que nos podemos llegar a obsesionar con la planificación, también es posible hablar, yo lo llamo liderazgo de emergencia o gestión por emergencia, o sea, tú también puedes enfrentarte a ese día a día con un montón de imprevistos, desde la paz, la tranquilidad y la presencia, ¿no? Sabiendo discernir muy bien que muchas veces esos imprevistos son emergencias de otros, y que realmente no son una emergencia, simplemente están poniendo su ansiedad por algo en ti. Y cuando paras un momento y conversas a mí me pasa a veces eso con clientes, que me piden una propuesta, tengo una reunión el lunes y me dicen, no, pues, si puede estar para el miércoles, y yo pienso, digo, madre mía, estamos a tope tal, y entonces digo, a ver, ¿para qué quieres que esté para el miércoles? No, bueno, porque es que, claro, así puedo tenerlo ya y me quedo tranquilo y tal. Digo, ¿pero vas a tomar una decisión el miércoles o se lo vas a presentar a alguien? No, hasta el viernes, pero bueno, yo ya me quedo tranquilo. Digo, vale, bien. Entonces me está poniendo su propia ansiedad como urgencia, ¿no? Entonces ahí tengo que poner un límite, ¿no? Entonces yo creo que también puedes vivir un poco en ese día a día sin obsesionarte con la planificación, pero estando muy presente, para que no te cuelen goles y también para tú pues discernir, ¿no? Decir, bueno, pues ahora estoy aquí, estoy al 100% y ya vendrá lo siguiente y en lo siguiente estaré al 100% e ir en cada cosa al 100%, ¿no? Pero es verdad que cuando puedes planificar todo y todo va así rodado es un lujo, pero el día a día nos demuestra que no siempre puede ser así. ¿Sabías que existe un nervio en tu cuerpo que conecta tu cerebro con casi todos tus órganos vitales y que además podría ser la clave para manejar el estrés, mejorar la digestión y hasta fortalecer tu sistema inmunológico? Estoy hablando del nervio vago, conocido también como el nervio errante debido a su extenso recorrido por el cuerpo. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ya hablaba de la importancia de cuidar los sistemas que conectan cuerpo y mente, y hoy sabemos que el nervio vago es una pieza clave en esta relación.
Esta semana vuelve al podcast Antonio Valenzuela, al que pudisteis escuchar en el episodio 200 en el que nos descubrió las mitocondrias. En esta entrevista vamos a desentrañar los secretos del nervio vago, cómo funciona, por qué es tan importante y, lo más interesante de todo, cómo podemos cuidarlo y estimularlo para vivir mejor. Bienvenido, Antonio Valenzuela. Qué placer tenerte otra vez en el podcast. Hanna, muchísimas gracias. El placer es mío. Esto es verdaderamente una excusa para charlar contigo, o sea que muy contento de verte las caras, aunque sean otra vez virtualmente. Ya la tercera ya no grabamos si no es con un abrazo físico de por medio, ya no grabo más. Si no es así, no grabo. Te tomo la palabra porque es verdad que ya llevamos muchos años de relación, pero no nos conocemos en persona y esto no puede ser. Efectivamente. Pues Antonio, vamos a hablar hoy de esta maravilla que has escrito, Estimula tu nervio vago. Eso es tu libro, pero bueno, vamos a hablar del nervio vago porque es como, ya no es tan desconocido, pero es verdad que hasta ahora ha sido como el gran desconocido de la base de nuestra salud. Entonces, te quiero pedir que lo primero nos expliques qué es este nervio vago y cuál es su principal función o sus principales funciones en nuestro organismo. Pues sí, mira, tienes toda la razón de que es uno de los grandes desconocidos, porque cuando comprendes cómo funciona el nervio vago, el por qué y, digamos, qué es, comprendes muchas cosas. Y aquí te puedo decir que este libro a mí me ha servido también para poder explicar algo que hace durante, y lo he escuchado durante mucho tiempo y han sido cosas que me han cabreado un poco, en el sentido en el que tú ya sabes que yo soy un gran escuchador de podcasts, ¿no? Y he escuchado algunos podcasts de algunos divulgadores científicos que en convertirse en adalid de la ciencia pura y dura han tachado de pseudociencia materias que ellos desconocían. Es decir, entonces el desconocimiento de cómo funciona algo a ellos ya les llevaba a hablar de ello como pseudociencia. Dícese de técnicas como la acupuntura o, por ejemplo, la osteopatía o la terapia craneosacra, ¿no? Entonces, decían que la acupuntura, que todo este tipo de técnicas no servían para nada, ¿no? Y claro, yo cuando escuchaba esos podcasts me daba muchísima rabia escuchar eso porque ignoraban algo que es muy importante y es el sistema nervioso autónomo. Es decir, el sistema nervioso autónomo que verdaderamente no es tan autónomo como creemos, porque si no, yo no hubiese escrito un libro de 400 páginas de cómo modularlo. Es un sistema nervioso que controla muchas funciones que ocurren pues, de manera automática en nuestro cuerpo. Es decir, nosotros, por ejemplo, no decidimos inflamarnos, ¿no? La inflamación acontece y ya está. No decidimos, bueno, sí podemos decidir en el tema de la respiración, sí, porque esa es una de las grandes magias de la respiración, que puede ser autónoma o voluntaria, pero nosotros cuando nos damos un susto no decidimos que nuestro corazón se acelere, ¿no? O tampoco decidimos cuando vamos a alimentarnos, cuando comemos, no decimos, bueno, ahora que estoy comiendo, venga, hígado empieza a producir enzimas, bueno, páncreas empieza a producir enzimas, o hígado produce bilis, o estómago produce jugos digestivos, ¿no? Todo eso acontece de forma automática en nuestro cuerpo, mediante ese sistema nervioso autónomo que tiene dos ramas. La rama simpática, que es la que activa nuestro cuerpo, también conocida como de lucha o huida, es decir, nos acelera. Y después tenemos la rama parasimpática, que es la que nos calma, la de descanso y de reparación. Sí es cierto que esa rama parasimpática calma nuestro cuerpo, pero también activa otras funciones, por ejemplo, la función digestiva o la función reproductora, ¿no? Es decir, claro, nosotros tenemos que estar en un contexto de calma, de tranquilidad y de seguridad para reproducirnos o para digerir. Entonces, eso los controla el parasimpático. Y este parasimpático tiene, digamos, una estructura preponderante, una estructura protagonista, que es el nervio vago. El nervio vago es un nervio que se llama vago no porque sea perezoso,
sino porque viaja por todo nuestro cuerpo y conecta todas las vísceras de nuestro cuerpo, todos los órganos, los pulmones, el corazón, los riñones, el páncreas, todo eso está controlado por el vago. Pero el vago también está íntimamente relacionado con todo nuestro cuerpo y se encarga de llevarnos a la calma tras la tempestad del estrés, ¿no? Es el que se encarga de bajar nuestra inflamación después de habernos inflamado, de relajar nuestros músculos después de habernos puesto nerviosos o después de haber hecho actividad física, es el que se encarga de cuando nos vamos a la cama de bajar las revoluciones de nuestro cuerpo para que durmamos o cuando tenemos que comer, activar todos esos procesos digestivos para mejorar nuestra digestión, para facilitar que nosotros lo que comamos nos siente bien, podamos digerirlo y podamos asimilarlo. Y ahí es donde, por ejemplo, cuando nosotros vemos, y ahí es donde enlazaba con el principio de esa disertación que te acabo de soltar, que cuando nosotros vemos, por ejemplo, la acupuntura, y vemos que la acupuntura tiene artículos científicos publicados en las revistas de más impacto, por ejemplo, en Nature. De hecho, yo una de las grandes inspiraciones que me llevaron a escribir, no este libro, sino a empezar a interesarme por el nervio vago, fue un artículo que se publicó allá por el año 2000 en la revista Nature de un investigador que se llama Tracy, en el cual él hablaba de inflammatory reflex, es decir, reflejo inflamatorio. Cómo nuestro cerebro, mediante el nervio vago, era capaz de reducir la inflamación crónica de nuestro cuerpo. Y entre las técnicas que se utilizaban, ya te digo, en una revista científica, hablaba de la acupuntura. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, cuando el nervio vago da proyecciones a nuestra piel y cuando nosotros ponemos agujitas en determinados puntos, lo que estamos haciendo es modular ese sistema nervioso autónomo para que trabaje a nuestro favor, ¿no? Y eso también, por ejemplo, se consigue con algunas técnicas de osteopatía. Por eso, quien no conoce el funcionamiento del sistema nervioso autónomo o solo conoce la superficialidad, cuando ve estas técnicas las tacha de pseudocientíficas, pero para nada es así. Y te voy a pedir también que nos expliques de dónde viene esta terminología de vago y si te parece, Sí. Aldo, a partir de describir qué es lo que hace nuestro organismo, porque Sí. es el nervio más extenso de todos los que tenemos muchísimas terminaciones nerviosas. ¿Cuál es ese recorrido que hace? Porque antes nos has dicho que llega a todos los órganos. Entonces, ¿cuál es el recorrido del nervio vago? Pues mira, eso es algo también muy interesante, ¿no? Y como decíamos, el nervio vago pues se llama vago porque vaguea, porque vagabundea por nuestro cuerpo, ¿no? Yo en el libro hablo de esa famosa frase de Tolkien, ¿no? De que no todo el que vaga está perdido, y es totalmente cierto. El nervio vago sabe muy bien lo que hace. Y conocer la anatomía del vago es muy interesante para después tratarlo o autotratarlo en el caso de hacerlo una persona en su casa que lo puede hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, y antes de entrar ahí, voy a poner un ejemplo para que las personas lo entiendan, ¿no? Pues cuando nosotros tenemos una ciática, es decir, una inflamación del nervio ciático que nace en la columna lumbar y se encarga de inervar, de darle corriente a la pierna, pues cuando tenemos una ciática, la pierna, el cachete, toda la pierna, el pie nos duele un montón, pero el problema viene de esa inflamación del nervio. Pues una de las técnicas más interesantes para tratar la ciática son los estiramientos, determinados estiramientos de la pierna. ¿Por qué? Porque cuando los nervios los estiramos de una forma suave, mantenida, o los vibramos, hacemos técnicas de vibración sobre el nervio se estimula y mejora su función. Por eso cuando hacemos estiramientos para la pierna con un ciático inflamado, nos sienta muy bien y nos calma el dolor. Pues al igual que podemos hacer eso con el ciático, lo podemos hacer con el nervio vago. Pero para darle esos estímulos al nervio vago, claro, necesitamos saber por dónde nace para poder estirarlo, ¿no? Entonces el nervio vago, sin entrar en terminología para que las personas que no escuchen lo entiendan bien, ¿vale? Le voy a dar una patada a los de anatomía y no voy a dar nombres técnicos, pero el nervio vago, digamos, bueno, nace en una zona, eso sí, una zona del encéfalo que se llama el bulbo raquídeo, y de ahí, que eso está en la parte de atrás de la cabeza, en la zona de la nuca, por ahí sale
bueno, en realidad salen los dos porque tenemos dos nervios ciáticos también, pero nervios vagos tenemos dos, izquierdo y derecho, salen por la zona de la nuca. Salen por la nuca y se van lateralmente bajando por el cuello, al lado de las arterias carótidas, las arterias en las que notamos el pulso cuando queremos ver cómo estamos de nerviosos y nos ponemos los deditos en el cuello para notar el pulso, por ahí pasan. Pasan muy, muy, muy cerquita de la garganta. Después se van a meter por la zona del pecho, debajo de las clavículas, de los huesos que tenemos aquí alargaditos, y en la zona del pecho y del esternón, digamos, el hueso donde confluyen las clavículas. Ahí las costillas, ahí en el centro del pecho, por ahí pasa el nervio vago. Entra, se encarga manda, digamos, terminaciones nerviosas a los pulmones, después sigue bajando y baja dentro del diafragma, por un huequecito que tiene el diafragma, que el diafragma es el músculo de la respiración que está en el reborde de las costillas. Y una vez que se mete por ahí, ya se abre y va mandando terminaciones a todas y cada una de las vísceras de nuestro cuerpo. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? Y esto pues a nadie le va a sonar extraño, que la vida moderna, con todo el día con los portátiles, utilizando los móviles, utilizando toda esta historia, nos llevan a estar muy encorvados, muy achepados, con la cabeza siempre mirando hacia abajo, una posición de cierre del pecho. Y eso, per se, ya hace que el nervio vago no funcione bien, porque está totalmente comprimido. Entonces, por ejemplo, y eso hay estudios, Hanna, súper bonitos, de cómo personas que se encuentran más estresadas, más tristes, más deprimidas, con esas posiciones de cierre, simplemente por el hecho de incorporarse y abrir el pecho, tomar una postura, digamos, de apertura, como Amy Cuddy habla de postura de poder, esas posturas de abrir pecho, abrir cuello, automáticamente a nuestro cerebro le mandan un mensaje de bienestar porque el nervio vago puede funcionar de una forma más correcta. Y también ahí entrarían, que si quieres después hablamos, pues del tema de los automasajes, de las técnicas de vibración, aprovechando esa estructura del nervio. Luego vamos con eso. Para los que no estáis viendo como yo, Antonio, la postura poderosa es como ponerse en jarras, pero con el pecho bien erguido, ¿no? Como la de Wonder Woman. Efectivamente. Mira, ahí hay otra cosa que a mí me gusta un montón y sobre todo, bueno, para las personas que teletrabajan, lo pueden hacer perfectamente. Quien no, si tiene su despacho lo puede hacer y si no, pues alguien en su casa. El famoso fitball, el balón este que se le llama de pilates, grande que se infla, ¿no? Pues en ese balón también una técnica que es muy sencilla para relajar nuestro cuerpo automáticamente es tumbarnos en el balón y claro, si te tumbas en el balón automáticamente el cuello se te queda hacia abajo, ¿no? Y los brazos se te abren, esa postura de apertura. Si ahí en ese balón te tumbas, nada, un par de minutos y dejas que tu pecho se abra, que tu cuello se expanda, es una manera muy interesante de relajarte. Y a propósito, vamos a aprovechar este recorrido que nos has hecho para hablar de dos funciones fundamentales para la salud en general, que son la respiración y la digestión. Empezamos por la respiración, porque, por un lado, esa mala postura que prácticamente todos tenemos a lo largo del día, influye en la calidad de nuestra respiración y a su vez la respiración es una herramienta muy potente para modular el nervio vago. Entonces, explícanos esta relación nervio vago, respiración, salud. Sí, perfecto. Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que ahora mismo acontece un apocalipsis zombie, ¿no? Y ahora mismo llegan los zombies a por nosotros, ¿no? Y nos vamos andando por la calle y vemos a unos zombies que vienen corriendo a por nosotros. ¿Qué nos va a pasar automáticamente? Que nuestro sistema nervioso simpático va a activar la respuesta de lucha o huida para poner pies en polvorón, para echar a correr. Lo primero que va a hacer, bueno, nuestro cuerpo va a hacer 3 cosas. Tensar nuestra musculatura, acelerar nuestro corazón y cambiar nuestro patrón respiratorio. Va a hacernos que empecemos a hiperventilar, a que respiremos con la boca y a que respiremos de una forma más superficial para meter todo el aire que podamos muy rápidamente en nuestro cuerpo para correr. ¿Qué ocurre? Que eso
es exactamente lo mismo que nos pasa cuando esos zombies o esos leones que venían en la sabana los convertimos en leones que operan en la esfera de la mente, esos leones imaginarios, ¿no? Cuando nosotros tenemos un ataque de ansiedad o los nervios nos pueden, empezamos a respirar de esa forma, ¿no? Por el contrario, si nosotros miramos el paradigma de la tranquilidad, ¿no? Un bebé que duerme, cuando nosotros miramos a un bebé durmiendo, lo vemos con su boquita cerrada, respirando por la nariz, de una forma lenta, de una forma profunda, utilizando todo su pecho y toda su barriga, hinchando y deshinchando para respirar, ¿no? Ahí la primera respiración sería simpática, la segunda sería parasimpática, nervio vago. Pues una cosa maravillosa que tiene la respiración es que es bidireccional, es decir, cuando nosotros nos ponemos nerviosos, respiramos de esa forma, más acelerada, entrecortada, etcétera, pero también si en nuestro día a día respiramos de esa forma, también estamos poniendo a nuestro cuerpo en modo de alerta. Y eso es algo que nos pasa mucho, es decir, tendemos a respirar, la mayor parte de las personas, por el estrés diario, las malas posturas, etcétera, por la boca y de una forma muy superficial. Y eso es una fuente en sí de estrés. Por el contrario, si nosotros, cuando estamos nerviosos, cuando estamos tensos, cuando estamos acelerados, cambiamos, bueno, lo ideal sería en nuestro día a día siempre respirar por la nariz, que para eso está hecha y no por la boca. Pero si nosotros en esos momentos que estamos tan, digamos, secuestrados por el estrés, paramos y emulamos esa respiración de un bebé, cerramos nuestra boquita, respiramos por la nariz de una forma más profunda, más constante, hinchando y deshinchando la parte baja de nuestros pulmones y nuestra tripa, es decir, activando el diafragma. Cuando nosotros activamos el diafragma es una cosa también muy bonita cuando se ve, por ejemplo, una resonancia magnética funcional, y es que el diafragma, cuando nosotros llenamos los pulmones, baja hacia abajo y después, cuando soltamos, sube. Y ese subir y bajar del diafragma tensa y destensa al nervio vago, lo va estimulando de una forma muy poderosa. Entonces, si nosotros respiramos, tan solo necesitamos 10 respiraciones profundas con la nariz, inhalando, digamos, de forma lenta, profunda y constante, y después soltando. Y si podemos, digamos, aumentar un poquito la exhalación con respecto a la inspiración, es decir, exhalar, soltar el aire de una forma más prolongada, ahí estamos activando de una forma muy, muy, muy poderosa a nuestro nervio vago y estamos relajando nuestro cuerpo. Entonces, yo siempre digo que esto es sumamente fácil, muy efectivo. Lo único difícil es de acordarnos de hacerlo cuando lo necesitamos. Muchas veces, ¿no?, cuando estamos tan nerviosos no nos acordamos de respirar. Ahí si alguien viene y eso es lo típico, ¿no?, que se ve en las películas, alguien está con un ataque de ansiedad y dice, para, respira. Y cuando alguien se pone con otra persona y lo guía hacia una respiración más lenta, más profunda, más constante, automáticamente su ritmo baja y se relaja. Entonces eso es una técnica súper poderosa que podemos hacer en nuestro día a día siempre que la necesitemos. Si estamos estresados en un atasco, aprovechamos para respirar de una forma lenta, profunda, constante y consciente. Ahí incorporamos la conciencia, que también es muy importante, y la convertimos en una meditación. Estamos en una cola esperando en el súper, pues en vez de estar protestando, agradecemos que tenemos un par de minutos para incorporar esa respiración consciente otra vez y que la convertimos en meditación. Entonces, cada momento que la vida nos está regalando y nosotros no somos conscientes de ello y lo vemos como un problema, ¿no? La vida nos regala unos minutos en los atascos, unos minutos en las colas, unos minutos esperando en cualquier sitio. Pues esos minutos que la vida nos regala para que contemplemos, seamos conscientes y respiremos, muchas veces lo olvidamos y nos lo tomamos como un problema, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy, muy interesante y es un enfoque que creo que debería de ser el que tendríamos que tomar, porque al fin y al cabo viviríamos mejor, que es lo que interesa. Espero que hayas disfrutado del episodio.
Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.